Viernes 1 de abril, esperando que comiencen en los próximos minutos los alegatos orales por el río Silala, y aquí en estudio con nuestro invitado Alberto Van Klaveren, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y también sabe de demandas internacionales, ¿no? Claro, participó en la demanda de Perú. Alberto, bueno, en unos minutos ya comienzan estos alegatos, estamos a la espera de la señal oficial para ver si es que podemos tener esas imágenes con el alegato de la parte chilena. Comentábamos antes también de la historia un poco de este caso, y me gustaría preguntarle, volviendo al origen, en el año 2016, ¿por qué Chile da este paso adelante, ¿no?, para resolver este tema? Porque es Chile quien recurre a la Corte para zanjar el asunto y no Bolivia, como ocurrió con la demanda marítima, evidentemente. Bueno, porque efectivamente desde que surgió este tema del Silala, a partir del año 1999, Chile estuvo siempre dispuesto a conversar con Bolivia y hablar del tema y poder llegar a algún acuerdo en que significara que Bolivia volviera a su posición tradicional, que era reconocer el carácter internacional de estas aguas, ¿no? Y hubo distintas iniciativas en esa materia, y justamente eso, digamos, se planteó hasta términos bastante recientes. Es decir, hemos tratado siempre de resolver este asunto por esa vía, es decir, y pedirle a un tercero que al final explique el carácter internacional y confirme el carácter internacional de las aguas. Es decir, Chile, en nuestras conversaciones en distintas ocasiones propusimos incluso acudir a un árbitro, no necesariamente a la Corte Internacional de Justicia, o acudir a algunos expertos de terceros países que fueran totalmente independientes y que pudieran decir, mire, sí, efectivamente este es un curso internacional, porque la geografía es bastante clara en esa materia. Y Bolivia siempre fue muy reacio a eso. Sí. Y esta situación se extiende hasta tiempos bastante recientes, porque nosotros, el año 2016, Evo Morales, el presidente Evo Morales, anunció de que iba a llevar esto a un tribunal. Y nosotros decidimos adelantarnos, porque realmente teníamos gran seguridad en nuestros derechos. Y bueno, y ahora lo que sí. Sí, en ese minuto, cuando usted ha estado en esto, se ven ya los equipos preparados para... Es un momento tenso ese, ¿no? El que estamos viendo en vivo por lo demás. Además ahora con la particularidad de que algunos estarán de manera online. Telemática. Telemática, porque la pandemia así incluso ha retrasado el proceso. Efectivamente, es un momento de mucha tensión, ¿no? Además se inicia justamente cuando un ujier abre la puerta y anuncia con una voz estentórea, dice la cour en francés, él es holandés. Y ahora está hablando la jueza, la presidenta del tribunal, la jueza Donoghue, que es una jueza norteamericana y que lleva ya bastantes años en la Corte, nos conoce bien porque estuvo en los 3 casos, es decir, el caso con Perú, el caso anterior. Y ahora es presidenta, y el vicepresidente de la Corte, eso no es un detalle, es ruso. Es un ruso, es un juez ruso. Esta es la señal en vivo. Estamos aquí en el estudio con Alberto Van Klaveren en esta transmisión especial. Vamos a escuchar lo que llega a través de la señal oficial desde la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Comienzan los alegatos por el caso Silala. La Corte ha tenido mucho cuidado de garantizar el buen funcionamiento de esta audiencia híbrida. Las partes participaron en pruebas técnicas anterior al comienzo de las audiencias. Estas pruebas fueron completas e incluyeron, por ejemplo, pruebas del sistema de interpretación y los procesos para la presentación de pruebas. Sin embargo, aunque estas pruebas reducen el riesgo de dificultades técnicas, no los pueden eliminar totalmente. En el caso de que experimentemos alguna dificultad de este tipo, como la pérdida del insumo audio de algún participante remoto, es posible que tenga que interrumpir la audiencia brevemente para permitir al equipo técnico solucionar el problema. En una audiencia híbrida como esta, todos los jueces podrán ver al orador y cualquier prueba demostrativa, independientemente de si están en la gran sala o si se han unido a través de un enlace vídeo. Me gustaría señalar que los siguientes jueces están conmigo en la sala de justicia, la gran sala. El vicepresidente de Borbian, los magistrados Tomka, Benuma, Youssef, Sue, Sebutinde, Iwasaba, Nolte y Charlesworth, mientras que los magistrados Abraham, Bandari, Robinson y Salam y los magistrados designados Dode y Sima participan por enlace vídeo. Por razones que se me han señalado, el juez Robinson no podrá participar hoy y el juez Cansado de Trinidad no podrá participar ni en persona ni por vídeo, vínculo vídeo. Para esta reunión híbrida
La Secretaría informó a ambas partes que podrían contar con 8 representantes presentes en la gran sala de justicia en cualquier momento y que además 2 miembros por delegación podrían estar en la galería. Si las partes así lo desean, podrían contar con una sala adicional en el Palacio de la Paz, desde la cual otros miembros de la delegación podrían seguir las sesiones. Y también estaría disponible una participación a través de enlace vídeo para otros miembros de cada delegación que no puedan estar presentes en el Palacio de la Paz. Puesto que la Corte no incluyó ningún magistrado con la nacionalidad de ninguna de las 2 partes, cada una de las partes ejerció su derecho conferido por el artículo 31, párrafo 3 del Estatuto, de escoger un juez, un magistrado designado para participar en el caso. Chile escogió al señor Bruno Sima y Bolivia al señor Yves Daudet. El artículo 20 del Estatuto prevé que cada miembro de la Corte, antes de asumir sus tareas, deberá hacer una declaración solemne en audiencia pública de que ejercerá sus poderes de manera imparcial y plena. En virtud del artículo 31, párrafo 6 del Estatuto, las mismas disposiciones se aplican a los magistrados designados que tienen que hacer una nueva declaración solemne en cada caso en el que participen, tal y como se señala en el artículo 8, párrafo 3 del reglamento de la Corte. De acuerdo con nuestra costumbre, primero diré unas pocas palabras sobre la carrera y las cualificaciones del profesor Daudet y del magistrado Sima, antes de invitar a cada uno de ellos a que tomen su solemne declaración. El profesor Yves Daudet, de nacionalidad francesa, es doctor de Derecho y profesor agregado en Derecho Público y Ciencias Políticas. Actualmente es presidente del Curatorium de la Academia de la Haya de Derecho Internacional y profesor emeritus en la Universidad de París I, Panteón Sorbona, donde fue el primer vicepresidente. El profesor Daudet es un árbitro en la Corte de Conciliación y Arbitraje dentro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ha detenido una serie de puestos académicos en investigación en Francia, Mauricio, Marruecos y Costa de Marfil. Fue miembro de la delegación francesa ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Código de Conducta Internacional sobre la Transferencia de Tecnología. Ha sido escogido como magistrado designado en varias ocasiones y actualmente participa en el caso relativo a las supuestas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, Nicaragua contra Colombia, en los 2 casos relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, Armenia contra Azerbaiyán y Azerbaiyán contra Armenia, así como en el caso relativo a las alegaciones de genocidio bajo la Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Genocidio, Ucrania contra la Federación Rusa. El profesor Daudet es miembro de la Junta Editorial del Annuaire Français de Droit International, Anuario Francés de Derecho Internacional, y es miembro de la Sociedad Francesa de Derecho Internacional y de la rama francesa de la International Law Association. Ha publicado numerosos libros y artículos en distintas áreas relativas al derecho internacional. El magistrado Bruno Sima, de nacionalidad alemana, sirvió en la Corte desde 2003 a 2012 y fue escogido como magistrado designado en los casos conjuntos relativos a la delimitación marítima en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, Costa Rica contra Nicaragua y la frontera terrestre en la parte norte de la isla Portillos, Costa Rica contra Nicaragua. El juez de Sima estudió Derecho en la Universidad de Innsbruck, donde obtuvo su doctorado en 1966. En 1963 se convirtió en profesor de Derecho Internacional y de Derecho Comunitario Europeo en la Universidad de Múnich, donde terminó siendo decano de la Facultad de Derecho entre 1995 y 1997. El juez Sima también tiene una larga carrera académica en la Universidad de la Escuela de Derecho de Michigan, donde empezó su docencia en 1986. Fue nombrado profesor de Derecho en 1987 y se ha creado una cátedra bajo su nombre en 2009. 2 veces ha sido director de estudios de la Academia de la Haya de Derecho Internacional. En el 2009 presentó su curso general prestigioso en materia de Derecho Público Internacional. Sus publicaciones en Derecho Internacional son numerosas y bien conocidas. El juez Sima fue miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas desde 1996 hasta 2003. Ha aparecido como abogado general en varios casos ante la Corte y ha participado como árbitro en numerosos casos de arbitraje. Desde el 1 de diciembre de 2012 ha sido árbitro en el Tribunal de Reclamaciones Irán, Estados Unidos. El juez de Sima es receptor de numerosos galardones, incluidos varios títulos de doctor honorario. De acuerdo con el procedimiento
de precedencias fijado por el artículo 7, párrafo 3, en primer lugar le voy a invitar al profesor Dodé a que haga su solemne declaración prescrita en el estatuto y pediré que todos los presentes se pongan en pie. Profesor Dodé, tiene usted la palabra. Declaro solemnemente. Se interrumpe el orador. Declaro solemnemente que cumpliré con 11 minutos, estamos con la señal en vivo desde La Haya. Han comenzado ya la jornada en los Países Bajos para el inicio de los alegatos de Chile en esta jornada por el caso Silala. Es todo un proceso bien ceremonioso. Comienza con este juramento de los jueces ad hoc. Aquí en el estudio estamos con Alberto Van Claveren. Alberto, ¿usted nos puede explicar mejor qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ocurre a esta hora ahí en ese momento solemne? Claro, lo que estamos viendo en estos momentos son los juramentos de los dos jueces ad hoc, que no son jueces permanentes de la Corte Internacional de Justicia. Estamos viendo al juez Yves Daudet, que acaba de jurar, que es el juez ad hoc designado o propuesto por Bolivia, porque en realidad lo designa la Corte, y ahora estamos viendo al juez Bruno Zima, un muy prestigioso jurista alemán, que además fue juez de la Corte Internacional de Justicia y que ahora está jurando desempeñar sus funciones de acuerdo al estatuto de la Corte. Ajá. Ese es el proceso que estamos viendo antes del inicio de los alegatos que debería producirse en algunos minutos. Exacto, y ahora lo que debería suceder es que la presidenta de la Corte le dé la palabra a la gente de Chile para iniciar los alegatos, ¿no? Ahí es cuando usted decía que los minutos son bien valiosos en este sentido, porque hay un tiempo estimado, pero también para que sean bien ocupados los argumentos y cada uno pueda hablar en el momento que le corresponde óptimamente. Así es, y se distribuyen los temas entre los abogados. Eso es una distribución muy compleja porque hay temas que son más atractivos, temas que quizás son más técnicos y más aburridos. A los abogados les gusta lucirse, porque los abogados internacionales son como primas donas, ¿no? Y hay que tomar en cuenta eso también. O sea, son unos tremendos currículum, porque además que, bueno, y en el caso de Jimena Fuentes, por ejemplo, ella es específicamente en temas limítrofes, pero que tiene que ver con aguas internacionales, ¿no? Entonces ahí, claro, son temas técnicos, pero que en el fondo es de una expertise tremenda de cada uno de los integrantes. Claro, pero la embajadora Fuentes hizo su tesis de doctorado en Oxford sobre cursos de agua internacionales. Entonces, o sea, un tema que domina absolutamente. Es una especialista, fue su primera especialidad, en realidad. Sí, claro. Sí, hablábamos con su, más temprano, su profesora muy orgullosa, además de decir, pero es la mujer que más sabe, además de aguas internacionales en esta materia. Había más de 15 años trabajando en esta materia. Exacto, y Chile tiene muy buenas juristas, porque está también la antigua embajadora María Teresa Infante, pero quien no puede estar acá porque ella es jueza de otro tribunal, del Tribunal de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que tiene su sede en Hamburgo, que es otro tribunal internacional, el segundo en importancia, creo yo, después de la Corte de La Haya, y por su condición de jueza ella no puede participar en este caso. Alberto Van Claveren está junto a nosotros aquí en el estudio. Volvamos a La Haya, ¿les parece? Seguimos con la señal oficial en el inicio de los alegatos de Chile en el caso Silala. Esa fase sobre la cuestión de si las contrademandas cumplen o no las condiciones fijadas en el artículo 80, párrafo primero del reglamento de la Corte. Decidió la presentación de una réplica por parte de Chile y una dúplica por parte de Bolivia, limitado a las contrademandas del demandado, y fijó el 15 de febrero de 2019 y 15 de mayo de 2019 como plazos respectivos para la presentación de esas alegaciones. La réplica y la dúplica fueron recibidos en los plazos previstos. Por orden del 18 de julio de 2019, la Corte autorizó la presentación por parte de Chile de una alegación adicional relativa exclusivamente a las contrademandas de Bolivia y fijó el 19 de septiembre de 2019 como plazo para presentación de esas alegaciones. Chile presentó estas alegaciones adicionales dentro del periodo previsto. Por cartas fechadas el 15 de octubre de 2021, la Secretaría informó que las
a las partes que la Corte había decidido organizar las audiencias del 1 al 14 de abril de 2022. Las partes también fueron informadas que, siguiendo la decisión de la Corte, cada parte se les solicitaba que convocara durante las audiencias a los expertos cuyos informes fueron presentados en anexo a sus alegaciones escritas. En las mismas cartas, el secretario informó a las partes de la decisión de la Corte que deberían presentar antes del 14 de enero de 2022 una declaración escrita resumiendo los informes de los expertos. El contenido de las declaraciones escritas debían limitarse a un resumen de los resultados de los expertos ya presentados en sus informes y señalando los puntos en los que las partes consideran que están en acuerdo, pero centrándose principalmente en aquellas cuestiones en las que sus expertos tienen opiniones distintas. Chile y Bolivia presentaron las declaraciones escritas resumiendo los informes de sus expertos dentro del plazo previsto. La declaración de Chile fue preparada por el señor Howard Witter y el señor Dennis Pitch, y los de Bolivia preparados por el señor Roar Jensen, el señor Thorsten Jacobsen y el señor Michael Gabora. Según el artículo 53, párrafo 2 de su reglamento, la Corte decidió, después de evaluar las visiones de las partes, que las copias de las alegaciones escritas y los documentos anexos se pondrían a disposición del público en el momento de la apertura de la vista oral. Ahora quiero dar la bienvenida a las delegaciones de las partes. Tomo nota de la presencia de la gente de la República de Chile y de la gente del Estado Plurinacional de Bolivia, acompañado por los miembros de sus respectivas delegaciones estatales. También quisiera dar la bienvenida a los representantes de Bolivia y de Chile. El señor Antonio Portodola, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chile, que se ha conectado por vídeo, y su excelencia, señor Ogelio Metavita, ministro de Asuntos Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, que está presente en la Gran Sala de Justicia. De acuerdo con la organización del procedimiento decidido por la Corte, las audiencias incorporarán una primera y segunda ronda de presentación de argumentos orales. En la primera ronda empezará con la presentación de Chile con respecto a sus argumentos respecto a sus propias demandas, de 3 a las 6 de la tarde. Bolivia presentará su primera ronda de argumentos tanto sobre las demandas de Chile como sus propias contrarreclamaciones el lunes 4 de abril de 3 a 6 de la tarde y el martes 5 de abril de 3 a 5 de la tarde. El miércoles 6 de abril Chile presentará sus observaciones sobre las dos contrarreclamaciones de sobre las contrarreclamaciones de Bolivia de 4 a 6 de la tarde. Luego, dos audiencias tendrán lugar dedicadas al examen de los expertos convocados por las partes. Los expertos nombrados por Chile serán oídos el 7 de abril entre las 3 y las 6 de la tarde. Y los convocados por Bolivia se les escuchará el viernes 8 de abril entre las 3 y las 6 de la tarde. Una segunda ronda de argumentos orales comenzará en la tarde del 11 de abril, lunes, con Chile, que se dirigirá a la Corte de 3 a 5 de la tarde respecto a sus propias declaraciones, y el miércoles 13 de abril Bolivia presentará la segunda ronda de argumentos sobre las demandas de Chile y sus propias contrademandas. El jueves 14 de abril Chile presentará su respuesta respecto a las contrademandas de Bolivia de 3 a 4 de la tarde. En esta primera sesión Chile puede, si así lo desea, disponer de una pequeña extensión de tiempo un poquito más allá de las 6 de la tarde, habida cuenta del tiempo que han tomado mis comentarios introductorios. Y ahora doy la palabra a la gente de Chile, su excelencia, señora Ximena Fuentes Torrijos. Tiene usted la palabra, excelencia. Madam President. Señora Presidente, distinguidos miembros de la Corte, es para mí un honor poder presentarme ante la Corte Internacional de Justicia en nombre de la República de Chile. Voy a hacer unos breves comentarios introductorios, asumiendo mi papel como agente de Chile en este caso, antes de considerar el caso con más detalle y en particular para explicar cómo es que hay y que no puede haber ninguna respuesta por parte de Bolivia respecto a las reclamaciones principales que Chile hace ante ustedes. Quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Chile, la señora Antonia Urrejola,
que está participando en línea para escuchar los argumentos orales de Chile desde Santiago de Chile. También quiero aprovechar la ocasión para dar mi mayor respeto a la delegación de Bolivia. Chile está comprometida a desarrollar una relación fructífera de cooperación con su vecino, el Estado Plurinacional de Bolivia, en base al debido respeto de los derechos y obligaciones mutuas en virtud del derecho internacional. Hay numerosas áreas en las que Chile y Bolivia necesitan cooperar para el bien de ambos países y sus habitantes que viven a ambos lados de la frontera. Chile y Bolivia comparten una frontera internacional de más de 800 kilómetros. También comparten muchos recursos naturales, incluidos ríos, acuíferos en el desierto de Atacama, uno de los lugares más áridos del planeta Tierra. Esta disputa se refiere a uno de estos recursos compartidos, el sistema del río Silala. Chile le pide a la Corte que confirme el estatus del Silala como un curso de agua internacional y las normas que gobiernan la relación entre Chile y Bolivia como estados corribereños. En 1999, Bolivia, de manera abrupta y por primera vez, negó que el río Silala fuera un curso de agua internacional. Señalaba que estas aguas pertenecen completamente a Bolivia y que han sido desviados hacia territorio chileno. El 23 de marzo de 2016, el anterior presidente Evo Morales anunció la intención que tenía Bolivia de llevar a Chile ante la Corte para parar lo que él llamaba un uso ilegal de las aguas del Silala por parte de Chile. Más adelante, Bolivia anunció que tardaría 2 años para iniciar los procedimientos legales contra Chile. Chile decidió traer esta disputa ante la Corte Internacional de Justicia sin ningún retraso, con la creencia de que una aclaración más rápida de los derechos y deberes de los dos estados respecto al estatus y el uso del sistema del río Silala podría aportar a las partes con una oportunidad para desarrollar estrategias de cooperación en vez de verse atrapados en una serie de premisas legales y científicas defectuosas. Con el fin de entender la disputa, que se ha ido reduciendo muchísimo a lo largo del intercambio de alegaciones escritas, por favor, permítanme presentarles su contexto geográfico e histórico. El río Silala se sitúa en el desierto de Atacama y, como acabo de señalar, es uno de los lugares más áridos del planeta Tierra. Para llegar al río Silala, incluso hoy en día, se requiere un serio esfuerzo. El río Silala está ubicada en el altiplano del desierto de Atacama, a una altura de más de 4.300 metros por encima del mar. El clima es riguroso, la vegetación es escasa y el agua dulce es todavía más escasa. A pesar de su pequeño tamaño, sus aguas de alta calidad han sido de gran importancia para el desarrollo de la región de Antofagasta en Chile, para fines municipales en ciudades y aldeas como Antofagasta y Calama, para usos industriales, incluido el ferrocarril que va de Antofagasta a La Paz y que ha sido operativo desde el último decenio del siglo XIX. El río Silala es un curso de agua compartido. Fluye durante una distancia de 4 kilómetros en Bolivia y otros 6 kilómetros en Chile antes de unirse al río San Pedro. Surge de los manantiales que se encuentran en Bolivia y que nutren 2 humedales asociados, Cajones y Orientales, también referidos como los humedales del norte y del sur. Posteriormente, a partir de ahora, nos referiremos a los humedales Cajones y Orientales conjuntamente como los humedales de Silala. En Bolivia,
La descarga de los humedales orientales penetra en un barranco donde se le une la descarga de los humedales de Cajones. Después de esta unión, el río continúa a fluir hacia el barranco, que tiene paredes de más de 30 metros de altura a ambos lados. Cruza la frontera internacional, adentrándose en Chile con un caudal anual de 160 litros por segundo. Río abajo de la frontera, las fuentes subterráneas de agua contribuyen a un caudal adicional superficial de 124 litros segundo aproximadamente. Ante este telón de fondo que explica la importancia que tiene el río Silala en una zona extremadamente árida, en primer lugar, quisiera presentar con un poco más de detalle todos los antecedentes relativos a la actual disputa antes de explicar cómo, a lo largo de estos procedimientos, las cuestiones que se disputaban se han visto reducidas hasta tal punto que Chile consideró que sería posible e intentó lograr un acuerdo negociado siguiendo la recepción de la dúplica de Bolivia. Sin embargo, puesto que esto ha resultado ser imposible, concluiré explicando que la disputa sobre las aguas del río Silala por lo menos le ofrece a la Corte con una oportunidad para afirmar la aplicabilidad del principio de utilización razonable y equitable en estos momentos en el que cada vez hay mayor escasez de agua dulce. Señora Presidenta, miembros de la Corte, antes de 1999, la condición del río Silala, en tanto que curso de agua internacional, nunca había sido cuestionada por Bolivia ni por Chile. El repentino cambio de opinión de Bolivia en 1999 no tenía ningún fundamento científico. Al parecer, tenía su origen en reivindicaciones del pueblo del departamento boliviano de Potosí, donde están situadas la cabecera del río Silala, en el sentido de que Chile tenía que pagar compensación por su utilización de las aguas. A lo largo de casi 100 años, las partes habían convenido en que el río Silala fluía de forma natural desde Bolivia hasta Chile. Existen amplias pruebas del reconocimiento por Bolivia de la naturaleza internacional del río Silala, en particular documentos, mapas y declaraciones explícitas por parte de las propias autoridades bolivianas. Ante todo, ello se manifiesta en primer lugar por el mapa adjunto al Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Bolivia y Chile, donde se representa el río Silala pasando de Bolivia a Chile, y un mapa que cuenta con la firma del embajador de Bolivia en Chile, señor Alberto Gutiérrez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Emilio Bello Codesido. En segundo lugar, por medio de la participación de Bolivia en actividades conjuntas de demarcación y revisión en la zona del río Silala en 1906, 1924 y en fechas tan recientes como 1991 y 92. Y en tercer lugar, en un momento incluso más reciente, en 1996, por una declaración pública por el embajador de Bolivia, Teodosio Maña Castro, a la sazón presidente de la Comisión Demarcadora de Límites de Bolivia y presidente de la Comisión Mixta de Fronteras, en la que confirmaba que la inclinación del terreno ha sido determinada por los expertos como una inclinación del 30%. El lecho del río es estrecho y sus aguas cristalinas siguen el curso que, debido a la fuerza de la gravedad, va en descenso hacia el territorio chileno. En efecto, existen estudios geológicos y geomorfológicos que indican de forma concluyente que un río ha fluido de lo que ahora es Bolivia hasta lo que ahora es Chile a lo largo de al menos 8.400 años. En cuanto a sus usos,
El río Silala y sus entornos han dado apoyo a asentamientos humanos, actividades ganaderas y posiblemente caza de animales salvajes a lo largo de los últimos 1500 años, al menos, como viene confirmado por las pruebas arqueológicas halladas en las terrazas de la quebrada del río Silala en Chile. En épocas modernas, las aguas del río Silala se han utilizado en virtud de licencias otorgadas tanto por Chile como por Bolivia. Como se explicará en mayor detalle más adelante, en 1906 se otorgó una concesión por el gobierno de Chile a la empresa de ferrocarriles de Antofagasta, Chile y Bolivia, conocida como FCAB, para el uso de las aguas del Silala, destinado a suministrar agua potable a la ciudad porteña chilena de Antofagasta a unos 300 kilómetros de distancia. 2 años después, en 1908, el gobierno de Bolivia otorgó una concesión a la misma empresa en relación con el uso de aguas del río Silala para suministrar agua a las locomotoras de vapor que operaban en la línea férrea de Antofagasta a La Paz. Después que FCAB obtuviera estos permisos, se realizaron obras hidráulicas y se excavaron canales de agua a lo largo del río Silala en territorio boliviano y también chileno. Bolivia rescindió la concesión de 1908 en 1997. Desde entonces, la empresa FCAB solamente opera con la captación obtenida en territorio chileno. Los últimos años de 1990 también marcan el momento en el que Bolivia empezó a cuestionar la condición del Silala como río internacional, y empezó a afirmar, tanto en público como en notas diplomáticas, que las aguas del manantial de Silala, otorgadas por la concesión de 1908, no constituyen un río, y menos un río binacional o aguas compartidas, y que las aguas que se conforman en el territorio de Bolivia se habrían de consumir en ese mismo territorio si no fuera por las obras de captación, transporte y control realizadas por la empresa concesionaria. Sobre esta base, Bolivia solicitó y reivindicó un 100% de propiedad respecto de las aguas del Silala. Entre 2000 y 2010, Chile convino en iniciar negociaciones e intentar resolver el desacuerdo con Bolivia. Estas actividades terminaron de forma abrupta cuando Bolivia pidió a Chile que efectuara pagos relativos al uso pasado de las aguas del Silala en territorio chileno, la teoría conocida como deuda histórica. El origen de este repentino cambio se puede ver en las promesas del presidente Hugo Wagner en 1999 al pueblo de Potosí, cuando anunció... Bien, ahí está la agente chilena, en este caso Jimena Fuentes, haciendo ahora y en este minuto lo que vemos ahí en pantalla en recortes de prensa de Bolivia. Se recuperará aguas del Silala y Alberto Van Clavenen, que es nuestro invitado el día de hoy, nos explicaba precisamente, ya Jimena Fuentes, escuchando un poco lo que habíamos repasado ahora, entre los argumentos que tenía Chile, estos 100 años de uso, en que ambos países habían estado por lo menos de acuerdo con un cambio repentino de opinión de Bolivia. Básicamente, Alberto, temas y puntos que habíamos abordado antes de que comenzaran los alegatos orales. Bueno, exactamente, son puntos que conocemos bien, todos quienes hemos trabajado en este tema. Y la verdad es que lo que ha hecho la embajadora Fuentes es hacer un resumen del caso, ¿no? Es un resumen general y luego lo que vamos a escuchar son
tratamiento de temas específicos que están presentes en el caso, los puntos de derecho, y eso es lo que vamos a escuchar de parte de los distintos abogados que van a intervenir a continuación. Yo creo que ha sido un alegato bastante sólido, muy profesional, ¿no es cierto? Y además muy clarificador, porque obviamente para los jueces de la Corte es muy difícil entender, digamos, que en torno a este tema, que es tan claro, haya una disputa, ¿no? Y bueno, efectivamente, aquí están todos los antecedentes históricos. Hacía mención, de hecho, a uno de los mapas, ¿no?, que había firmado precisamente el embajador de la época de Bolivia, como uno de los argumentos para dar a entender que esto es un tema que estaba zanjado desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es el mapa anexo al Tratado de Paz y Amistad del año 1904, nada menos, que es el eje sobre el cual se basa toda la relación entre ambos países. Por supuesto. ¿No? Y ahí acompañaban un tratado, es decir, un mapa que representaba los límites y los accidentes geográficos propios de ese límite, y entre ellos el cauce del Silala, el y río hacía Silala. Referencia también al uso de empresas en ambos lados, ¿no?, del curso de agua. Claro, y un detalle, ella también en algún minuto se refirió al sistema de aguas del Silala. ¿Por qué sistema de aguas? Porque hay un cauce superficial, pero hay también un cauce subterráneo, ¿no? Y se va retroalimentando. Entonces el Silala se va retroalimentando también de esas aguas subterráneas, ¿no? Y eso es algo muy frecuente en los ríos, sobre todo en zonas desérticas, ¿no? Entonces es el sistema de aguas del Silala. Sigamos escuchando lo que dice la embajadora Jimena Fuentes, y ahí vamos interactuando también con Alberto Fanclaver. En relación con todo ello. En particular, tras la decisión de Chile de presentar el caso ante esta Corte, Bolivia ha abandonado la idea de que el Silala no es un curso de agua internacional y ha aceptado que el Silala fluye de forma natural de Bolivia a Chile. Esta es la demanda A de Chile. También ha reconocido que en tanto que curso de agua internacional, el Silala se rige por los principios de utilización equitativa y razonable, y que los deberes de consultar y de evitar daños considerables también son de aplicación. Estas son las demandas B y D de Chile. Bolivia incluso ha reconocido que el uso pasado y actual por Chile del Silala en calidad de curso de agua internacional es razonable y equitativo. Esta es la demanda C de Chile. Todo ello significa que, al parecer, la reivindicación de deuda histórica se ha quedado abandonada por Bolivia, al menos en sus alegaciones ante la Corte, en la medida en que Bolivia reconoce la condición internacional del río Silala, el derecho de los dos estados ribereños a beneficiarse de este curso de agua internacional conforme al derecho internacional, y que su reivindicación, solicitando compensación por lo que denomina el flujo artificial, se refiere a una futura prestación de dichas aguas que fluyen artificialmente y depende del consentimiento de Chile. Tomando en consideración que ahora Bolivia acepta la posición de Chile en tantos de los puntos que estaban en desacuerdo, uno se pregunta por qué seguimos aquí ante esta Corte. La respuesta más breve sería que Bolivia sigue insistiendo en que es propietaria de parte de las aguas del río Silala, y que, si bien es reacia a manifestarlo en términos claros, Chile debería convenir en pagar por el uso de esa porción. Bolivia ha denominado esa parte del flujo artificial, presuntamente una adición al flujo de agua de superficie y presuntamente generado como resultado de los pequeños canales que la empresa FCAB excavó en territorio boliviano alrededor de 1928. Cabe señalar que, según Bolivia,
el presunto flujo artificial del río Silala no se rige por los principios de utilización equitativa y razonable, sino por la norma de soberanía territorial. Por consiguiente, la cuestión jurídica fundamental remanente en la causa que nos ocupa es si el derecho internacional reconoce la distinción en que introduce Bolivia entre flujos de superficie naturales y artificiales, en la que se basan sus defensas parciales a las demandas de Chile y las contrademandas 2 y 3. Bolivia tiene una tesis en el sentido de que el agua subterránea fluye pendiente abajo a Chile, pero que debido a los trabajos de canalización construidos en territorio boliviano por el licenciatario de Bolivia en 1928, ahora pueden fluir canal abajo como aguas superficiales en vez de como aguas subterráneas. Ello se caracteriza correctamente como agua artificial. Sería manifiestamente contrario al derecho internacional que Bolivia afirmara tener soberanía exclusiva respecto de las aguas subterráneas que fluyen a Chile. Sin embargo, según Bolivia, una vez que el agua subterránea fluye en la superficie debido al efecto de drenaje de los trabajos de canalización en territorio de Bolivia, se dice que ello la convierte en agua artificial, respecto de la cual Bolivia puede reivindicar soberanía exclusiva. Esa posición, con todos los respetos, es evidentemente inadmisible. En efecto, Chile se pregunta cómo la tesis de Bolivia, que en ningún momento fue mencionada durante el desarrollo de este diferendo entre noviembre de 1999 y septiembre de 2018, se puede presentar ante esta Corte. Y no hay ningún desacuerdo en cuanto a cualquier tema objetivo, pertinente, que está ante la Corte, puesto que todas las partes están de acuerdo en que, ya sea como aguas subterráneas o como aguas de superficie, las aguas del Silala, con la salvedad de un mínimo de evaporación, fluyen pendiente abajo hasta Chile. Este es el telón de fondo para la propuesta de Chile a Bolivia de junio de 2019 respecto de los términos de una solución a la que no recibió respuesta alguna de Bolivia. En esa propuesta de solución, las partes habrían reconocido que ambas partes tienen derecho al uso equitativo y razonable del río Silala y que Bolivia puede desmantelar los canales como le parezca oportuno. Desearía hacer algunas observaciones respecto de esta última cuestión. Como sabe la Corte, Bolivia aduce que los canales excavados en su territorio generan lo que denomina un flujo artificial de agua de superficie. Su afirmación respecto del flujo artificial carece de cualquier base en derecho internacional, pero también carece cualquier base objetiva coherente. No fue Chile quien autorizó la construcción de los canales en territorio de Bolivia, ni tampoco pide Chile que se conserven. Tampoco es pertinente si los resultados de la canalización, como aduce Bolivia, resultan en un aumento en el flujo de superficie. Todos los ríos del río, las aguas del río de Silala, menos las pérdidas mínimas por evaporación, fluyen de Bolivia a Chile debido a la topografía natural del terreno, ya sea como flujo de superficie o como flujo subterráneo. Chile no tiene ninguna objeción a que Bolivia desmantele los canales. Chile ha dejado claro en sus alegaciones escritas, y no duda en reiterar, que si la eliminación de los canales, que naturalmente se llevará a cabo con el debido cuidado por Bolivia, lleva a una reducción de los flujos de agua superficial
en Chile o a una reducción cualquiera en la calidad del agua, esto por sí mismo no vulneraría las obligaciones de Bolivia respecto del río Silala como curso de agua internacional. 10:45 minutos, son las 3 de la tarde con 45 minutos en La Haya, donde ya están en curso los alegatos por parte de Chile en el caso Silala. Aquí en el estudio estamos junto a Alberto Van Claveren, quien nos ha acompañado durante toda esta mañana gentilmente. Alberto, estábamos escuchando a Jimena Fuentes en la exposición de los alegatos. Me gustaría que pudiéramos detenernos un minuto en lo último que estaba mencionando, que tiene que ver con el argumento que ha expuesto Bolivia finalmente para su reclamación y que dice Jimena Fuentes, carece de base en el derecho internacional, pero también de una base objetiva coherente. ¿A qué se refiere Jimena Fuentes con eso? Bueno, se refiere justamente al hecho geográfico, ¿no?, de que esas aguas fluyen y que no hay una distinción entre un cauce natural y un cauce supuestamente artificial, y que además de eso estamos hablando de un sistema de aguas, es decir, tanto lo que se ve de agua en superficie como también las aguas subterráneas, y que todo ese sistema de aguas fluye inevitablemente por efecto de la ley de gravedad y con una pendiente muy pronunciada desde Bolivia hacia Chile. Y que eso no depende ni de Chile ni de Bolivia, sino solamente de las características topográficas, ¿no? Y que, por cierto, Bolivia, digamos, tiene soberanía en su territorio respecto del tramo del río Silala que está en su territorio, y que Bolivia, si quisiera, puede desmantelar estos trabajos de canalización y Chile no tendría ninguna objeción al respecto, siempre que obviamente eso no provoque una contaminación de las aguas, porque también Bolivia y Chile, ambos países tienen que preservar ese sistema de agua, ¿no? Ahí hay un tema, digamos, de respeto al medio ambiente que obviamente ambos países deben observar. Ahora, ¿qué hacemos insistiendo nuevamente en esta corte, decía Jimena Fuente? Y habla del Tratado de 1904, en el que también habíamos hablado y que se habló también insistentemente en la demanda marítima. ¿Qué ocurre que hay en una base como el Tratado de Amistad de 1904, donde se basan las relaciones diplomáticas de ambas naciones, y aparece en hechos como esto, y ahí lo uno con la frase de Jimena Fuentes, ¿qué hacemos insistiendo nuevamente en esta corte? ¿Esto es para que se zanje finalmente cuando se demanda por parte de Chile a Bolivia? Sí, efectivamente, nosotros aspiramos a que podamos resolver todos los asuntos, digamos, que se están planteados en la relación bilateral, ¿no es cierto? Y ahora, el Tratado de 1904 no está en cuestión en este caso. Claro. Incluso en el caso anterior estuvo en cuestión de alguna manera, de una manera indirecta. En este caso no está en cuestión, pero es la base de nuestra relación. ¿Y por qué se abren aristas como estas en que hay un cambio, que se hizo utilización casi un siglo de un lugar determinado y pasa esto? Bueno, eso, digamos, depende también de lo que suceda en el país vecino, depende de la opinión que tengan las comunidades, digamos, relativamente cercanas al Silala, ¿no es cierto? Ahora, un punto que señaló Jimena Fuentes que yo creo que hay que subrayar es que en el año 2019 Chile también manifestó su plena voluntad a negociar un acuerdo que cerrara este tema y que evitara seguir el juicio. Si seguimos en el juicio es porque Bolivia en realidad no accedió a negociar ese acuerdo. De alguna manera yo creo que las autoridades bolivianas se sintieron inhibidas, ¿no? Y se sintieron inhibidas por su opinión pública, porque la opinión pública boliviana fue convencida erróneamente de que efectivamente esas aguas estaban emposadas, esas aguas no fluían naturalmente hacia Chile y que en consecuencia esas aguas eran de propiedad boliviana y que si Chile las utilizaba tenía que compensar a Bolivia por el uso de esas aguas. Lo que es absurdo porque estamos hablando de un curso que es compartido, estamos hablando de aguas compartidas. Alberto, ahora desde ese punto de vista, ¿usted cree que, y yendo un poco más atrás, la estrategia chilena del haber tomado la iniciativa fue acertado? Absolutamente, porque este tema estaba pendiente desde que lo planteó Bolivia, desde el año 1999. Tratamos de diversas ocasiones de encontrar una solución
A mí me correspondió estar en una negociación bastante prolongada, 3 años, más de 3 años, en que tratamos este tema, pudimos acordar los términos de un acuerdo, pero ese acuerdo al final quedó letra muerta, básicamente porque Bolivia, si bien no discrepaba abiertamente, al final no pudo aprobarlo. Bueno, y los argumentos, uno espera que los argumentos que exponga Chile, dado que el demandante, digamos, sean suficientemente sólidos, ¿no?, en esta primera jornada. En ese sentido, ¿hay espacio para algún tipo de sorpresa, Alberto, a esta altura? Bueno, obviamente estamos en un juicio y es la Corte Internacional de Justicia la que va a decidir, ¿no? Sí, pero me refiero a los argumentos chilenos, que Chile pudiera tener alguna sorpresa, alguna cartita bajo la manga. No, la sorpresa puede estar por el lado boliviano, porque no sabemos cómo van a evolucionar los alegatos, sí. ¿no? Yo creo que los argumentos básicos han sido todos expuestos por Jimena Fuentes, como corresponde, es el papel de la gente en esta etapa, ¿no? Sigamos escuchando a Jimena Fuentes. Está ahí la embajadora argumentando en estos alegatos donde ya se inició. Hoy la parte chilena vamos a revisar lo que sigue ahí exponiendo. Obtuvieron la licencia de Bolivia a tenor de la concesión de Bolivia en 1908, efectuada a una empresa privada inglesa, y que Chile no participó en modo alguno en esas actividades. A continuación, el profesor Stephen McCaffrey elaborará sobre el punto de que el derecho internacional no reconoce una distinción entre flujos naturales y artificiales, y que los principios de utilización equitativa y razonable, prevención de daños considerables y cooperación son de aplicación a todas las aguas del sistema hidráulico del río Silala. Lamentablemente, debido a motivos personales, el profesor McCaffrey no puede presentar sus argumentos verbales. Estoy agradecida al profesor Alan Boy, que ha dado su acuerdo a presentar el discurso del señor profesor McCaffrey en nombre de este. A continuación, la profesora Laurence Poisson de Sassourné demostrará que los usos históricos por Chile de las aguas del Silala están acordes con el principio de uso razonable y equitativo. También explicará que Chile reconoce el derecho de Bolivia a utilizar las aguas del Silala de acuerdo con el principio de utilización equitativa y razonable en caso que surja una necesidad de agua del Silala en territorio de Bolivia. Por último, el señor Sam Woodworth identificará cómo se han conformado todas las cuestiones expertas que son pertinentes para la determinación por la Corte en esta causa. Gracias por su amable atención, señora presidenta, y le pido que dé la palabra a la doctora Johanna Klein-Kranenberg. Muchas gracias. Y ahora pido a la doctora Johanna Klein-Kranenberg que tome Bien, la palabra. estábamos entonces con la señal en vivo desde la Corte Internacional de Justicia, cuando ya concluye esta primera intervención, Alberto, de Jimena Fuentes. Sí, ahora vamos a escuchar a la coordinadora del equipo, que es Johanna Klein-Kranenberg. Ella es holandesa chilena. Sí, claro. Ella vive hace muchos años en Chile, pero ella se formó en Holanda y es una abogada muy competente. Estudió en las mejores universidades holandesas, estudió en Estados Unidos. Licenciada en Derecho en la Universidad de Utrecht, máster en Derecho en Yale Law University y doctora en Derecho en la Universidad de Tilburg. Y quien además ha estado en estas imágenes de las 3 mujeres representando, por lo menos, o que están encabezando un equipo grande, pero conformado principalmente de mujeres, que era lo que destacaba también Jimena Fuentes más temprano con Francisco Moreno, y ella aparece precisamente las 3 en estas fotografías de los últimos días allá en La Haya. Claro, y está alegando en su tierra, porque ella es de origen holandés. Sí. Bueno, por lo demás. Y en esta etapa, ¿qué es lo que viene ahora, Alberto? ¿Se reparte cada una de las exposiciones? Exactamente, ¿no? Tal cual, y eso es lo que hizo la embajadora Fuentes al final, digamos, anunció las distintas intervenciones y los puntos que cada abogada o abogado va a defender. Viene entonces una exposición sucesiva de los distintos integrantes del equipo jurídico de Chile en La Haya. ¿Volvamos a la señal oficial?
Escuchamos lo que expone a esta hora la abogada Johanna Klein-Kranenberg. Para el consumo humano y el desarrollo industrial. Y mostraré que Bolivia, por el contrario, no ha demostrado hasta ahora ningún uso o necesidad del agua en su territorio. Si lo hiciera, por supuesto, Bolivia tendría derecho a una utilización equitativa y razonable del río Silala. Mi argumento principal hoy es que los canales en territorio boliviano fueron realizados por una compañía inglesa, en virtud de una licencia boliviana otorgada en 1908. La empresa en cuestión es The Antofagasta Chile and Bolivia Railway Company Limited, también conocida como FCAB. Fundada en Londres en 1888, la principal actividad de negocios de la empresa era la construcción y la explotación del ferrocarril de la ciudad portuaria chilena de Antofagasta hasta La Paz en Bolivia, como se puede ver en las fotos en pantalla. Su segunda actividad consistía en el suministro de agua potable a Antofagasta. Esta ciudad carece de abastecimiento de agua local y depende por completo del suministro de agua dulce de otros lugares. El agua también era necesaria para el funcionamiento de las máquinas de vapor del ferrocarril, por lo que ambas actividades estaban estrechamente relacionadas. Los archivos de FCAB en Londres proporcionan un relato completo de la identificación por parte de FCAB del río Silala como valioso recurso hídrico en 1905, cómo obtuvo los derechos de agua primero en Chile en 1906 y 2 años después en Bolivia, y 3, la construcción de la primera toma y el inicio de las operaciones en 1910. Y 4, la posterior construcción de los canales en Bolivia en 1928. Veamos los documentos con un poco más de detalle. El gerente general de FCAB escribía a la Junta Directiva en Londres en diciembre de 1905 que, y cito, se obtuvieron noticias de un gran suministro por el río Siloli, es uno de los nombres del río Silala, que también fluye hacia el Salar de San Pedro, donde sus aguas desaparecen. Se tomaron muestras de un punto de este río llamado El Cajón, y la calidad, según los análisis adjuntos, resultó ser excelente. Hay un gran volumen de agua que fluye por el río Siloli, que es probablemente la fuente principal del río San Pedro como del Salar. Fin de cita. Esto, cabe señalar, es una prueba incontrovertible del abundante caudal del río Silala en territorio chileno, antes de que se construyeran obras hidráulicas. En junio de 1906, 6 meses después, el gerente general informó a la Junta que la solicitud de concesión de las aguas del Silala había sido aprobada por las autoridades chilenas. También anotó, de puño y letra, y cito, ahora trataré de obtener la concesión de los manantiales que están en territorio boliviano, fin de cita. La concesión boliviana era necesaria para el negocio ferroviario de FCAB. La concesión chilena del río Silala se había otorgado únicamente con el fin de aumentar el suministro de agua potable para Antofagasta. Pero FCAB también necesitaba agua de buena calidad para hacer funcionar sus máquinas de vapor. Y la legislación boliviana daba preferencia a las empresas ferroviarias para utilizar las aguas públicas. En su solicitud a las autoridades bolivianas, que forma parte de la escritura pública de la concesión, FCAB explicó que mediante la construcción de obras de captación y canalización se podrían utilizar los manantiales antes mencionados y la compañía tiene previsto ejecutar dichas obras para utilizar las aguas para su servicio ferroviario. La empresa también hizo notar que no hay ninguna población en las cercanías del río en Bolivia que pueda depender de él. El 28 de octubre de 1908, la solicitud de FCAB fue aprobada, según lo solicitado, incluyendo la propuesta de FCAB de construir las obras hidráulicas necesarias en territorio boliviano,
Como se puede ver en pantalla, la concesión boliviana fue otorgada por el profesor... Bien, ahí estaba Johanna Klein-Kranenberg con la parte histórica, Alberto Van Klaveren, aquí el equipo jurídico de ambos países, pero evidentemente hoy pendientes de quienes inauguran estos alegatos en Chile, repartidos claramente en el equipo que ha preparado la defensa. Exactamente. Estamos escuchando la primera, digamos, exposición sobre antecedentes históricos y que fueron en realidad reunidos después de un trabajo de investigación muy sólido que hizo un equipo, el equipo que está trabajando en este caso, que incluso fueron los archivos del antiguo ferrocarril que era de propiedad británica de Antofagasta a La Paz, ¿no es cierto? Y pudieron acceder a esos archivos que están en una parte en Londres, pudieron buscar estos documentos y esto es lo que están demostrando en estos momentos, ¿no? Ajá, es un trabajo enorme ese, ¿no? Es así, todos los casos requieren enorme. un trabajo de investigación impresionante. Sí. Hay que revisar archivos, enviar profesionales, digamos, capacitados para entender, para ver lo que es valioso, Alberto, lo que no importa. ¿Y qué es lo valioso de esta parte precisamente, ¿no? De esta muestra de documentos, de recortes de diarios y periódicos de la época, de archivos oficiales, por supuesto? ¿Qué es lo valioso de esta parte? Es poner en contexto y demostrar que desde el comienzo siempre se entendió que este era un curso de agua compartido y que además la empresa cumplió con todas las obligaciones también que tenía frente al gobierno boliviano. Esta empresa actuó, digamos, con autorización, con una concesión que justamente entregó el gobierno boliviano. Es decir, y eso, digamos, inicia todos los usos actuales del Silala, de las aguas del Silala. Claro, son antecedentes bien relevantes para darle contexto a los argumentos chilenos. Absolutamente, que van a extenderse por 3 horas y luego, por cierto, va a haber ya reacciones que vamos a estar con Francisco Moreno desde La Haya y acá en Chile, por cierto. Alberto Van Klaveren, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Alberto, ustedes, por haber un gusto estado con poder nosotros, compartir con ustedes. Gracias por su tiempo, muy amable.